Capítulo 1. Un banquete espantoso. Parte 4. En el momento en que Beatrice utilizó el Minja, un cristal mágico del interior de su capa se hizo añicos. Le quedaban 6, por varias razones. Quería guardar al menos uno para después de la batalla, lo que significaba que podía usar 5. Esa era su situación actual de maná. Beatrice era un espíritu artificial creado por la bruja Equidna. Era mucho más poderosa que el espíritu medio, pero a cambio tenía varios defectos importantes. El mayor de ellos era que no tenía ninguna forma de obtener maná, excepto el que le proporcionaba su contratista. En otras palabras, a diferencia de otros espíritus, no podía absorber maná de la atmósfera ni de otras personas que no fueran su contratista. Además, había agotado el último maná que tenía almacenado durante la primera batalla con el culto de la bruja en la plaza frente a la Torre del Tiempo. Aunque había sido necesario para salvar a Subaru y al gran número de heridos, Beatrice seguía culpándose por haber permitido que se produjera una situación tan embarazosa. La razón por la que ahora podía estar allí era una especie de truco secreto, un método tabú. Era 7 cristales. Uno ya se ha roto, así que solo se pueden usar 5 más. ¿Así que son cristales mágicos? Espera, no querrás decir. Otto se quedó sin habla cuando ella le reveló lo que estaba pasando. Es muy listo. Probablemente adivinó inmediatamente la fuente de estos cristales mágicos que poseen tanto mana. Y por supuesto, está en lo cierto. Los cristales de Beatriz eran lo que habían venido a buscar originalmente a la ciudad de la Puerta del Agua. Eran las poderosas piedras mágicas incoloras que se necesitaban para revivir al gran espíritu Pac. Les estaba extrayendo el maná a la fuerza, tomando esa cantidad desmesurada de maná que podía incluso causar un milagro y convirtiéndola en magia a una tasa de conversión terrible. ¿Equivalía a malgastar 1000 MP en un hechizo que solo necesitaba 10? Estaban en una situación horrible en la que cada hechizo haría añicos un cristal, y tenemos que hacer jaque mate de alguna manera en solo 5 movimientos más. Es una exigencia poco razonable. Realmente eres el espíritu contratado del señor Natsuki, ¿no? Betty toma eso como un cumplido. Mientras Otto gemía desesperado y se rascaba la cabeza, la expresión de Beatrice se suavizó un poco. Subaru estaba luchando duramente por el bien de Emilia en algún lugar de la ciudad en ese mismo momento. Beatrice no pudo evitar suspirar un poco por lo mucho que le había influido su conexión con él. Si era sincera, quería correr al lado de Subaru lo antes posible. Su corazón le decía que era su deber como su espíritu contratado. Pero lo que la detuvo fue su orgullo en ese papel. Subaru no se sobreestimaba. En todo caso, se menospreciaba terriblemente. Así que si él había dejado voluntariamente a Beatrice atrás, entonces eso significaba que había encontrado una manera de luchar que no la requería. Era molesto, pero eso significaba que ya no era necesaria para su batalla actual. Así que el reencuentro con Subaru tendría que ser pospuesto hasta que todo hubiera terminado y él pudiera llevarla de nuevo. Para lograr eso, ella necesitaba obtener resultados que hicieran que Subaru se sintiera orgulloso. Estás haciendo que la reunión de Betty con Puki sea más distante. Experimentarás el infierno por eso. ¿Infierno? Bien, bien. Si puedes mostrárnoslo, nos encantaría verlo. Ya que eso es lo que todos los que nos hemos comido tienen que probar al final, Batenkaito se limitó a sacar la lengua burlonamente ante la provocación de Beatrice. No se podía razonar con él y no mostraba ningún signo de remordimiento. Eso era un arzobispo en pocas palabras. Betty realmente los odia. Beatrice levantó las manos y señaló con las palmas a Batenkaitos. Al Minja, solo bromeaba. Batenkaito se quedó inmóvil, en guardia ante un hechizo del más alto calibre, pero Beatrice se limitó a sacarle la lengua en respuesta. Gula no tenía motivos para sospechar que Beatrice tuviera un número limitado de lanzamientos. En sacrificar un cristal para lanzar un hechizo de alto nivel antes de tiempo, Beatrice había puesto en guardia a Batenkaitos. ¡Wow! Actuando de acuerdo con su engaño, el grandullón y uno de los capas blancas lanzaron un ataque sorpresa por la izquierda y la derecha. 2 espadas y las palmas abiertas. El afilado y pesado ataque en pinza cogió desprevenido a Batenkaitos. Pero Gula lo esquivó con sus reflejos sobrehumanos, lanzando una contra con sus espadas cortas dirigidas al cuello de ambos. Cuidado. GH. Lo siento. El grandullón estiró los brazos, interceptando con su cuerpo tanto el ataque dirigido a él como el dirigido a la capa blanca. Se oyó un sonido duro cuando su cuerpo redujo la fuerza de las espadas, pero al momento siguiente, el hombretón se agachó, tosiendo sangre. Gastón. Los ojos de Otto se abrieron de par en par, pero a su lado, Beatrice comprendió lo que le había ocurrido a Gastón. Era el límite del flujo de maná, una técnica de combate que hacía circular la energía mágica dentro del cuerpo del usuario. Manipular el flujo de maná era una disciplina que utilizaba el maná de un modo muy diferente. A diferencia de la magia, no se requería ningún talento natural para utilizarla.
Solo se necesitaba un entrenamiento terriblemente intenso, por lo que parecía, las habilidades naturales de Gastón estaban muy por debajo de las de una persona normal. Por eso, en un instante se dio cuenta de que había trabajado duro para obtener su habilidad. Lo que le permitía estar en el mismo campo y luchar allí era una acumulación de tiempo de entrenamiento que dejaría a cualquiera tosiendo sangre. Pero ese es el límite, te has esforzado mucho, Gastón. Te mereces un premio solo por espíritu. La voz de Beatrice y el ridículo de Batenkaito se superpusieron. Al instante siguiente, Gula golpeó a Gastón en la cabeza con una rodilla, rompiéndole la nariz y derribándolo. Hiciste lo que pudiste, pero no fue suficiente. El premio perfecto para alguien como tú. Bastardo. El temperamento de Gastón se encendió ante el desprecio de Batenkaitos, mientras el resto de la escama del dragón blanco se deslizaba a la vez con espadas centelleantes. Pero Gula los esquivó a todos con un experto juego de piernas y extendió la mano en la abertura que se había creado. Bennett Moussa, August Valen, Karsif Finrel, pronunciando más nombres, Batenkaitos escabulló entre los ataques y tocó los hombros o las piernas de los soldados. Y entonces, abriendo mucho la boca, Gula se lamió la palma de la mano con deleite. Mientras eso ocurría, 3 hombres vestidos con capas blancas a los que Beatrice no conocía se desplomaron detrás de Batenkaitos. ¿Quiénes eran y qué les había ocurrido? Beatrice. Los que acaban de desplomarse son nuestros camaradas, pero no sabemos sus nombres. Eso es lo único que importa por ahora. Dándose cuenta de la situación, Otto gritó rápidamente, devolviendo a Beatrice a la realidad. Era el efecto del poder de Gula, la capacidad de robar los nombres de los demás. Confirmándolo, Beatrice apartó la confusión de otros pensamientos innecesarios y levantó la palma de la mano. Otra distracción. Si realmente lo crees, entonces por favor desaparece en una hermosa explosión. Mientras Batenkaitos apuntaba con sus espadas a las 3 personas que ya no conocía, Beatrice desató un poderoso hechizo. Absorbiendo el poder del cristal, un brillo púrpura formó un círculo alrededor de Gula. TCH, al ver el anillo de luz, Batenkaitos detuvo el ataque y giró, con los ojos clavados en Beatrice, tratando de impedir que activara el hechizo. NGH. Al instante siguiente, la atención de Batenkaitos fue atraída detrás de él por unos fuertes pasos. Balanceando sus espadas tras de sí para cortar a quienquiera que fuera lo bastante insensato como para irrumpir, solo cortó el aire porque no había nadie allí. Garfiel, el cazador de entrañas, y ahora tú, es un truco bastante efectivo. Utilizando la magia del viento para proyectar el sonido de pasos detrás de Batenkaitos, Otto y uno de los capas blancas cuyo nombre no se había comido aprovecharon la abertura para agarrar a las 3 personas que se habían desplomado y tiraron hacia atrás. Pero Beatrice no dio a Batenkaitos la oportunidad de perseguirlos. Alminya, la propia atmósfera pareció gemir cuando un enorme resplandor púrpura llenó el cielo de la plaza. Mirándolo, Batenkaitos exhaló de emoción. ¡Qué festín tan fastuoso! Como era de esperar de Lady Beatrice. ¿Estás copiando a Lord Roswell? Esa es una forma bastante vulgar de decirlo. Un disco púrpura bloqueó el cielo y comenzó a precipitarse hacia Batenkaitos. Era una luz de destrucción con una masa que la respaldaba. La tremenda fuerza de su impacto levantó el pavimento de piedra, creando una enorme nube de polvo que llenó toda la plaza e hizo que el vestido de Beatrice ondeara salvajemente. ¿Ha sido eso? Bufado por el viento de la explosión, Otto se agachó y gritó exultante. En ese momento, Beatrice se dio cuenta de que había fallado. Subaru había mencionado algo sobre que celebrarlo demasiado pronto siempre era señal de un plan fallido. Un instante después, Batenkaitos surgió de la brillante nube de polvo, dirigiéndose directamente hacia Beatrice. En un momento peligroso, ella saltó en el aire. Inspiró mientras le miraba. Con la postura de un ave rapaz, Batenkaitos estiró las puntas de los dedos hacia Beatrice. Justo antes de que pudieran alcanzarlo, mientras ambos estaban en el aire donde ninguno podía escapar, Beatrice lanzó otro hechizo. El hechizo oscuro que había utilizado más en el último año que en los 400 años anteriores de su vida. Chamak, Engage, rompiendo el tercer cristal de su capa, una niebla negra envolvió completamente el cuerpo de Batenkaitos. Mientras él era engullido por una oscuridad impenetrable, ella le robó un momento de respiro. El efecto de Chamak no duraría mucho, pero mientras lo hacía, ella intercambió miradas con Otto, y él asintió. Mírese, Lady Beatrice. Esa es casi su forma de luchar. No es propia de ti en absoluto, te ha estado influenciando. Apartando los efectos de Chamak después de exactamente 2 segundos, Batenkaitos rugió con una risa feroz. Los recuerdos de la chica dentro de él habrían encontrado a Beatrice al lado de Subaru una visión desconocida. Así que aunque Gula viera la influencia de Subaru en el estilo de lucha de Beatrice, no tenía forma de saber cuán significativa era realmente. A diferencia de antes, Beatrice sabía ahora cómo depender de otras personas.
Este es el poder del trabajo en equipo. Batenkaitos parpadeó ante la firme voluntad de Beatrice de depender de los demás. Sus ojos mostraban una clara confusión, como si no pudiera entender lo que ella decía. Al instante siguiente, la respuesta a su confusión llegó desde arriba. No les hice esperar, idiotas, ¿verdad? Una voz enérgica gritó desde arriba y, de repente, Batenkaitos se quedó helado. Lo que descendía ante él era una chica rubia que había corrido por los tejados por el camino más corto posible. ¿Qué? GH, prueba algo que haría llorar incluso a Reinar. Felt balanceó el objeto en forma de palo que tenía en los brazos con una sonrisa triunfal. Envuelto en una tela blanca, silbó en el aire y se estrelló contra la cabeza de Batenkaitos. Se oyó un sonido seco cuando Batenkaitos salió despedido hacia un lado. Todos jadearon cuando el golpe limpio lanzó al arzobispo por los aires. Si era cierto que incluso podía herir al santo de la espada Reinar, entonces el golpe de Felt debería haber decidido el combate en ese mismo momento. Pero, ¿se supone que es un ataque que haría llorar al santo de la espada? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué? Batenkaitos dirigió una mirada brutal a Felt mientras se frotaba la mejilla. Los ojos rojos de Felt se abrieron de par en par al ver el resultado, tan fuera de lo que había esperado. Batenkaitos alargó la mano derecha y agarró la cara de Felt. No. Si te toca. La expresión de Otto se marchitó en cuanto vio esa mano sobre ella, sabiendo que era parte de la preparación de gula para comer. Batenkaitos le colgó la lengua como haciendo un ademán. Felt, gracias por la comida. Mientras Batenkaitos seguía agarrando a Felt por la cara, sus mejillas se enrojecieron anticipando el manjar que estaba a punto de comerse. Y entonces lamió casi amorosamente una cosa invisible en su mano izquierda vacía, como si la comida que había estado esperando, el núcleo de lo que hacía la chica Felt, estuviera sentado allí mismo, en su mano. Pasando la lengua lentamente, como si se contuviera, como si la acariciara con la textura gruesa de su lengua, saboreó hasta el último trozo sin perderse nada, masticando cada parte antes de dejarla caer en su estómago. Cuando hubo terminado, la comida de gula estaba terminada, y el nombre residiría en el estómago del villano. En ese instante, todo rastro de la chica llamada Felt desaparecería de la memoria de todos. BGH. Justo antes de que el horrendo banquete llegara a su ininterrumpida conclusión, la expresión de gula cambió drásticamente. La expresión de placer de una vida de primera danzando sobre su lengua, la anticipación de aquel último de los manjares que había hecho arder sus ojos, viró de repente. Batenkaitos se estremeció, sintiéndose enfermo, como si hubiera tragado una medicina terrible y amarga. No era un acto. No tenía sentido hacer algo así. Era el simple hecho de que algo había salido mal cuando intentó comerse el nombre de Felt. Y en ese momento creció una oportunidad. Prepárate. Beatrice aterrizó junto a Felt, que se puso en pie de un salto. Las pequeñas manos de Beatrice agarraban la larga vara en forma de lanza que Felt había traído. La afirmación de que era un arma que funcionaría incluso con Reinar no estaba equivocada. Pero Felt la había utilizado incorrectamente. Beatrice lo sabía porque conocía el arma. NGH. Con la mano de Batenkaitos aún en la cara, Felt apretó los dientes y ajustó la forma en que sostenía la metía. Apuntó a Batenkaitos con la punta, que aún estaba envuelta en tela, y bajó las caderas. Al instante siguiente, Beatrice abrió 2 cristales más en su capa y vertió una cantidad absurda de maná en la metía. Al sentir la fuerza destructiva, Batenkaitos torció el gesto mientras retrocedía. Incapaz de escapar del impacto de la píldora amarga, solo estaba reaccionando por instinto para evitar un ataque peligroso. ¡Guau! Pero entonces se le enganchó la pierna y perdió el equilibrio. En shock, Gula miró hacia abajo para ver un brazo que tenía un sólido bloqueo en su delgado tobillo. Era Gastón, que se había arrastrado a pesar de la alarmante cantidad de sangre que emanaba de su nariz. Al ver la terquedad de su seguidor, Felt se rió y luego sonrió triunfante. «Come mierda». Incapaz de escapar, Gula salió despedida por los aires por la luz blanca que la metía desató a corta distancia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.